Hola, bienvenidos a Verdades Inspiradoras con el pastor Jim Steenland. Estamos viendo este mandamiento de Jesús, que amemos los unos a los otros. Si ustedes se acuerdan de los videos previos, vimos que Jesús en esa noche antes de ir a la cruz, dijo a sus discípulos: tengo un mandamiento nuevo que quiero compartir con ustedes. Y mi mandamiento es que améis los unos a los otros. Permítame leerlo de la Biblia. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dijo esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Luego Jesús repitió esto en capítulo 15, esa misma enseñanza. Seguramente solamente han pasado 30 minutos o algo, cuando él llega a capítulo 15, versículo 12, y él dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego en versículo 17, él vuelve a repetirlo por la tercera vez, diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. Este mandamiento es tan importante que Jesús lo repite 3 veces en esta su última enseñanza con sus discípulos antes de ir a la cruz. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando miramos al mandamiento que amemos a Dios, la pregunta fue: ¿por qué es tan importante este mandamiento? ¿Por qué Jesús dijo que este es el mandamiento más importante en toda la Biblia? Y vimos la respuesta a eso es que Jesús nos dice que es el amor que produce la obediencia. Si me amáis, me obedeceréis. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 24, el que no me ama, no me obedece. Ok, entonces, la pregunta que les hice es: ¿por qué fue tan importante el amor? Y eso fue la respuesta. Ahora la pregunta que les quiero hacer es lo mismo con este segundo mandamiento, que amemos los unos a los otros. ¿Por qué es tan importante este mandamiento que Jesús lo repite 3 veces en su última enseñanza con sus discípulos? ¿Han pensado de eso? Ese es lo que le quiero compartir esta tarde. La importancia de este amor los unos con los otros. Si se acuerdan, cuando estuvimos mirando al amor por Dios, les dije que el qué no tiene importancia hasta que entendemos el por qué. Y es lo mismo con esto. Un niño joven, un niño de 4 o 5 años de edad, siempre está preguntando ¿por qué? Somos naturalmente curiosos para entender por qué el mandamiento es tan importante. Y yo les dije, si alguien nos dice: huye de este lugar, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿por qué? ¿Dónde está el peligro? ¿Por qué debo de huir de este lugar? Entonces, quiero que veamos esta tarde por qué este mandamiento es tan importante que Jesús lo repitió 3 veces a sus discípulos. Si tienen sus Biblias, mire al libro de Juan capítulo 17. Después de esta enseñanza, Jesús va a un tiempo para orar a su Padre.
Y tenemos la oración en capítulo 17 del libro de Juan. En versículo 11, Él está orando por sus discípulos, los que están con Él. Y Él dice a su Padre: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta es la oración de Jesús por sus discípulos. Padre, hazlos uno como nosotros somos uno. Ahora, en versículo 20, Jesús dice: mas no oro solamente por estos, mas también por los que van a creer en mí por su palabra. Y si entendemos esto correctamente, Jesús está orando por nosotros. Nosotros somos los que creemos en Jesús por medio de la palabra escrita por los discípulos de ese tiempo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Jacobo, todos son autores de nuestro Nuevo Testamento. Y nosotros necesitamos entender por qué este mandamiento es tan importante, qué fue lo que Jesús oró por sus discípulos. Acompáñame. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí está la oración: para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 3 veces Jesús pide al Padre que nosotros, los que creemos en Él por medio de la palabra de los discípulos, que seamos uno, que participemos de la misma unidad que Jesús tiene con el Padre. Que nosotros, el Padre y Jesús están unidos, y Jesús pide al Padre que nosotros estemos también unidos juntamente con Él y el Padre. Que seamos uno. Esta unidad depende del amor que tengamos los unos por los otros. Sin amor, esta unidad no puede existir. Y si nosotros somos honestos, la razón que esta unidad no existe en muchas iglesias es porque el amor no existe. Porque donde este amor existe, el amor bíblico, ese amor que vimos en 1 de Corintios capítulo 13, cuando ese amor existe, donde nosotros preferimos a la otra persona antes que nosotros mismos, donde le damos preferencia a la otra persona, donde nosotros deseamos más lo mejor para la otra persona que deseamos lo mejor para nosotros mismos. Ese es el amor bíblico. El amor que no busca lo suyo, sino que busca el bien de la otra persona. Donde ese amor existe, esta unidad también existe. Pero donde ese amor no existe, esta unidad no puede existir. Acompáñame en mirar más a fondo de este concepto de la unidad. Cuando pensamos de esto, lo que a mí me ocurrió es, Jesús aquí está orando al Padre que sus discípulos sean uno.
Entonces la pregunta que a mí me ocurrió es, estoy seguro que el Padre contestó esta oración. Quiero ver en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, la historia de la iglesia primitiva, yo quiero ver dónde existía esa unidad. Acompáñame. En el libro de Hechos encontramos donde la iglesia primitiva disfrutaba de esta unidad. En capítulo 1, versículo 14, leemos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En versículo 46 del mismo capítulo 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En capítulo 4, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continúa. En capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vemos que aquí la iglesia primitiva, estaban todos unánimes. Es decir, no estaban discutiendo lo que el uno quería y lo que el otro quería. Estaban buscando la gloria de Jesús y cómo avanzar el reino de Dios. Eso fue su interés. La misión que Jesús les había dado fue la preocupación de la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hacemos? Jesús nos ha dado un mandamiento que seamos testigos. ¿Cómo lo hacemos? Y el Espíritu Santo estaba guiando la iglesia y guiando los discípulos para estar unánimes. Ese es el primer punto. Jesús oró que los discípulos sean uno, sean unidos, sean unánimes. Y obviamente aquí vemos claramente que esa oración fue contestada. Los discípulos disfrutaban de la unidad que Jesús oró que ellos tuvieran. ¿Ok? Entonces la razón, mire otra vez a Juan capítulo 17, la razón por la cual Jesús pidió que los discípulos sean unánimes. Versículo 21, la final parte. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, la segunda o digamos la parte en medio. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. 2 veces Jesús repite la razón por la cual Él está pidiendo, rogando al Padre que los discípulos sean unánimes. La razón es para que el mundo conozca que Jesús fue enviado del Padre. O podríamos decir, para que el mundo sepa que Jesús es el Salvador, el Mesías, el enviado, el ungido del Padre para ser el Salvador del mundo. Ok. Si la oración de Jesús fue contestada y los discípulos disfrutaban de esta unidad, ¿qué fue el resultado de esa unidad? ¿Será que el mundo realmente llegó a conocer que Jesús es el Salvador? Acompáñame. En Hechos capítulo 2, versículo 41, leemos que en ese día
3,000 personas se convirtieron. Ahora, ponga esto en contexto. Había 120 personas en el aposento alto orando. Cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se levanta sin ninguna preparación para predicar un mensaje. Ellos están sorprendidos cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y les da estas lenguas espirituales, idiomas a ellos desconocidos. Y ellos hablan en lenguas que todo el pueblo entiende en su lengua de nacimiento, su lengua de corazón. Y ellos entienden perfectamente lo que Pablo está predicando. Y el pueblo está sorprendido. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros entendemos lo que Pedro está predicando en nuestra propia idioma? Y Pedro les dice que este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Ok, 3,000 personas en el día de Pentecostés se convirtieron. En capítulo 4, versículo 4, leemos que eran 5,000 personas que se convirtieron. Ahora, esta es la última vez donde dan un número. De aquí en adelante simplemente decían, muchos creían, multitudes creían, se agregaban, se añadía. Hay otros 18 versículos que hablan del crecimiento de la iglesia. Les voy a compartir algunos de estos. En capítulo 5, versículo 14, gran número de hombres y mujeres. Capítulo 6, versículo 1, crecía el número de los discípulos. Capítulo 6, versículo 7, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 9, versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 35. Todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 2 ciudades enteras. Capítulo 9, versículo 42. Muchos creyeron. Capítulo 11, versículo 21. Y gran número creyó. Versículo 24 del capítulo 11. Una gran multitud fue agregada al Señor. Capítulo 12, versículo 24. Y se multiplicaba. Capítulo 13, versículos 48 y 49. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Capítulo 14, versículo 1. Una gran multitud, y asimismo de judíos y griegos, creían. Capítulo 14, versículo 21, y de hacer muchos discípulos. Capítulo 16, versículo 5, aumentaban en número cada día. Bueno, creo que ya ven lo que estoy diciendo. Falta todavía más pasajes, pero con eso creo que ya ven. La iglesia aumentó increíblemente. Multiplicaban diariamente gran números, ciudades enteros creían. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran unánimes. Los apóstoles, los discípulos estaban unánimes, tenían un deseo, un propósito, para avanzar el reino de Dios para la gloria de Dios. No estaban fijando en su propia vanagloria, quién es el mejor predicador, quién tiene la mejor presentación. Nadie se preocupaba por esas cosas. Ellos no tenían Biblias, ellos no tenían radio, no tenían televisor, no tenían nada de los medios que nosotros tenemos.
Pero el mensaje de Jesucristo fue transmitido por todo el mundo conocido en esos tiempos. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? Sucedió por la unidad de los discípulos. La gente miraban y decían, hay algo diferente en la vida de estas personas. Y yo quiero eso. Nosotros aquí hoy día estamos deseosos de alcanzar el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Pero hay millones y millones que nunca han escuchado el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a alcanzarlos? Yo miré en internet buscando compañías, programas, métodos, cómo podemos alcanzar nuestro mundo para el Señor Jesucristo. Hay miles y miles de compañías, millones de libros, miles de programas, métodos, enseñanzas de cómo nosotros debemos de vivir nuestra propia vida, de cómo debemos de compartir el Evangelio, de cómo podemos ayudar a otros a crecer en la fe. Hay miles de programas, métodos, sistemas. La iglesia primitiva no tenía nada de eso. ¿Cómo es posible que ellos lo hicieron? Ellos dependían del poder del Espíritu Santo. Ellos no dependían de sus sistemas, de sus publicaciones, de sus programas, de sus métodos, nada. Ellos sabían claramente que el llamado de Jesús fue que ellos sean unidos y que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para llevar a cabo la misión de Jesús. Si ellos andaban en obediencia, el resto Jesús lo haría, o por medio del poder del Espíritu Santo sería cumplida. Nosotros necesitamos volver a eso. Y yo sé que hay muchos que dicen, bueno, el Espíritu Santo ya no obra. Y yo he leído y entiendo, he estudiado. ¿Por qué? Pero sabes que la iglesia primitiva disfrutaba de eso. Y la Biblia nos dice que Dios no cambia. Entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del poder del Espíritu Santo para que Dios tenga la libertad de obrar en mi vida como Él desea? Bueno, vimos anteriormente las enseñanzas previas que un requisito es un corazón puro. Si nosotros no confesamos el pecado que existe en nuestra vida, nunca tendremos la comunión con Dios, que es el requisito para tener la comunión con el Espíritu Santo, para que podamos oír su voz y seguirle. Entonces, el primer requisito es que tengamos un corazón puro. Y luego, tenemos que andar en obediencia. Tenemos que amar a Dios y cumplir con los mandamientos que Él nos ha dado. Tenemos que amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos, o como Jesús dijo, que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Nosotros, sin la unidad, sin el amor, no tendremos la unidad, y sin la unidad nunca vamos a alcanzar el mundo para nuestro Señor Jesús. Nosotros necesitamos volver a estudiar lo que los discípulos hacían, lo que ellos tenían.
Lo que ellos hacían, como les dije, buscaban cómo avanzar el reino de Dios para la gloria de Dios. Lo que ellos tenían fue el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos disfrutar de lo mismo. Nosotros aún tenemos más que ellos tenían. Nosotros tenemos la Biblia. Ellos no tenían Biblias. Ellos no tenían palabra escrita. Nosotros tenemos todo esto en escrito. Sabemos leer todo. Hemos leído la palabra de Dios. Realmente es este libro un tesoro para nosotros. Realmente entendemos que el Dios de toda la creación nos ha dado su palabra para que nosotros podamos conocerle, podamos amarle, podamos vivir nuestra vida con un propósito eterno en vez de solamente un propósito en esta vida. ¿Apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Entendemos que Jesús dio su vida para que nosotros podríamos ser perdonados y transformados por medio del poder del Espíritu Santo para ser una criatura nueva? ¿Realmente entendemos esto o no? ¿Lo entendemos o estamos solamente engañándonos a nosotros mismos? ¿Hemos aceptado el regalo que Dios nos ofrece? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Hemos aceptado ese regalo de vida eterna por medio de confiar en lo que Jesús hizo por nosotros? Si nosotros no hemos aceptado a Jesús como Salvador, el resto es solamente información. Ese es el primer paso. Es que aceptemos a Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer paso es, tenemos que aceptar ese regalo de la vida eterna. Tenemos que arrepentir de nuestros pecados, arrepentir de haber vivido nuestra vida para nosotros mismos. Y tenemos que darnos a decir, ok, Señor, reconozco que he vivido hasta este momento, he vivido mi vida para agradar a mí mismo, para mis propios placeres. Pero ahora quiero vivir mi vida para tus propósitos, para propósitos eternos. Ese es arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos a Dios que Él nos perdone y que nos dé el regalo de vida eterna, Dios no lo hace. Nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Jesús hizo en esa cruz, muriendo para salvar a nosotros de nuestros pecados. Él fue el sacrificio, Él pagó el precio que nosotros debíamos. Él murió en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió en tu lugar, en mi lugar. ¿Por qué? Por amor de nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser adoptados en la familia del Creador. Ese es el primer paso. Y luego nosotros tenemos que aprender quién Dios es y tenemos que aprender a amarle, apreciar lo que Él ha hecho por nosotros, dando la vida de su amado Hijo en rescate por nosotros. Y luego Dios pone su Espíritu dentro de nosotros para conformarnos a la imagen de Jesús. Y tenemos que aprender a andar en obediencia a la palabra de Dios para que podamos vivir una vida que le agrada. Y cuando nosotros estamos viviendo una vida que le agrada, Jesús dijo, cuando obedecemos sus mandamientos, Él viene y hace comunión con nosotros. Déjeme leerlo. Juan capítulo 14,
versículos 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego, en versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quieres el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? Aquí está. Tenemos que amar a Dios, porque cuando le amamos, andamos en obediencia. Y cuando andamos en obediencia, Jesús dice en capítulo 15 del libro de Juan, hay esta secuencia que Jesús nos da. El que le obedece habita en él. El que habita en Jesús produce mucho fruto. El que produce mucho fruto trae gloria al Padre y sus oraciones son contestadas. Y esto resulta en últimamente la vida abundante que Jesús vino a darnos. Mi oración es que ustedes entiendan la necesidad del amor los unos por los otros, porque este amor es lo que produce la unidad, y es la unidad que Jesús pidió al Padre que nosotros tuviéramos en nuestra vida, para que el mundo conozca que Jesús es el Salvador. Hasta la siguiente vez, que Dios te bendiga grandemente, que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.